Hola, hola, ¿cómo andan Buenas, buenas. todos? Bueno, primero que nada, gracias a Nerdearla por aceptar esta charla. Nosotros somos DevOps, trabajamos en Craftec, una empresa que se dedica a hacer migraciones y modernización de infraestructura y llevar toda esa infraestructura a la nube. Somos partner de AWS, así que trabajamos mucho con servicios de AWS y principalmente con Kubernetes, que es el core nuestro, digamos, hacia donde escalamos nuestras aplicaciones. Me presento, yo soy Lucas, soy Technical Leader de un equipo de DevOps y acá estoy junto a Pancho. Yo soy Francisco, trabajo con Lucas, ingeniero en computación y trabajamos el día a día en el mismo squad. Bien, perfecto. Nosotros, aparte de ser manijas con la tecnología y venir un poco a la universidad, nos gusta enseñar, así que junto con la universidad donde estudiamos hicimos un convenio y creamos lo que es la Diplo DevOps, que es una academia, por decirlo así, donde enseñamos todo lo que nosotros aprendemos en el día a día con la experiencia y enseñamos todos los temas o los conceptos teóricos aplicados a lo práctico y la experiencia con los clientes, así que los invito después a buscarlo. Bueno, acá un poco lo que vamos a estar hablando hoy, introducción, motivación, qué es el escalado de en base a eventos, una demo para mostrar un poco lo que venimos a contarles teóricamente y algunas conclusiones para que se lleven de lo que nosotros presentamos. Así que, primero que nada, ¿qué es la motivación de lo que nos trae venir a la Nerdearla y contar sobre esta charla? Entonces, Primero que nada, el escalamiento que tenemos normalmente en el día a día siempre se fue por el CPU y la memoria que tienen nuestras aplicaciones. Pero en el día a día uno ve que tenemos aplicaciones que están siempre prendidas y nunca se da el uso que, por ejemplo, en los entornos bajos. Entonces la idea es tener entornos bajos que se escalan en función de request, para ahorrar unos costos, ya que estemos todo en la nube por el día a día, ¿no? claro, entonces, para quien conoce Kubernetes, ustedes habrán visto que la forma básica o default que nos deja Kubernetes escalar, o muchas veces muchos servicios o las mismas instancias o VMs, son por CPU o RAM, ¿no? Entonces nosotros preguntamos, che, si nosotros tenemos nuestras aplicaciones que no están consumiendo mucho CPU, no están consumiendo mucha memoria, pero siguen siendo un cuello de botella, ¿no habría otras formas de escalar esas aplicaciones? Entonces, ahí surge un poco lo que es el escalado en base a eventos. Es buscar cuál es la métrica que puede combinar con mi negocio, la necesidad que yo estoy teniendo en mi infraestructura y empezar a escalar en base a eso. Eso podría ser elementos en una cola de Redis, métricas de CloudWatch, elementos en una cola, por ejemplo SQS, elementos en una base de datos como Postgres o Envoy, que es el caso puntual que vamos a hablar nosotros, que son requests de HTTP que están entrando a nuestra aplicación y es la métrica donde nosotros queremos poner la lupa y empezar a escalar nuestros distintos servicios. Y acá es donde entra en juego, queda, que es nuestro 10 del equipo que nos va a estar ayudando a ver cuál es el target, poniendo el ojo en ese servicio que nosotros queremos ir a leer la métrica y siendo el que va a ir a configurar la cantidad de aplicaciones o de pods, en el caso de Kubernetes, para que se estire, sean más pods o menos, digamos. Bien, Bueno, entonces, el escalado en base a HTTP, ¿qué sería básicamente? Más requests entran a nuestra aplicación, más pod queremos tener. Menos requests, menos pod, básicamente. No es muy difícil que digamos. Y ese menos pod también puede ser que muera, digamos, que nuestra aplicación, si no está siendo usada, no tenga ninguna instancia, por decirlo así. Esto, como decía Pancho recién, nos sirve, por ejemplo, para el caso de desarrollo. Si nadie le está pegando una API porque no se están sumando nuevas features, no se está testeando, no se está haciendo nada puntual con eso, ¿por qué la vamos a tener levantada todo el día, digamos? No se podría escalar cuando se le pega, cuando le estamos haciendo alguna demo, un QA, etcétera, y recién ahí empezar a usarla. Bueno, ese es un poco el enfoque con estas requests. Bien. No sé. sí, acá vemos un poco más explayado el tema del flujo de nuestro desarrollo, en el cual tenemos un NLB como puerta de entrada, después tenemos el Envoy, que es como proxy para entrar al clúster, y después tenemos queda como HTTP add-on, que nos sirve para manejar y leer las requests y redirigirlas en función de cómo llega el tráfico. Y escalar, obviamente, el deployment que nos compete. Bien, a ver si se ve el láser ahí. Perfecto.
No, no se ve muy bien. Bueno, no importa. Acá, como verán, hay como en Envoy un cuadradito de notas que básicamente es el que va a hacer la magia o donde nosotros queremos poner las reglas para las requests HTTP. Ahora lo vamos a ver más puntual, pero quiero que se queden con... Ahí hay algo puntual, una configuración en la que nosotros le vamos a ir dar bola o le vamos a dar mucha importancia. Entonces ahora vamos a ver cada uno de estos elementos para ir viendo en detalle cuál es el rol que va a tener cada uno de ellos. Entonces, como decía Pancho recién, el NLB básicamente va a ser el puerto de entrada. Nosotros queremos nuestra aplicación segura, vamos a usar el protocolo HTTPS, entonces vamos a exponer el puerto 443 y acá va a estar el usuario ingresando, pegándole ese endpoint y interactuando con nuestra aplicación. Después tenemos Envoy como puerta de entrada para que cree el NLB y a través de HTTP root poder redirigir las requests a donde nos compete al service de la aplicación nuestra. Acá tenemos algo en conjunto con el Envoy que va a funcionar con Queda, que es el interceptor, que se encarga de leer las requests y hacer acciones sobre nuestro deployment. Bien. Este HTTP root, que es un recurso específico de Kubernetes, es el que va a tener la magia de decir, che, si la request viene con una URL que es, por ejemplo, miaplicación.com, bueno, yo quiero eso, enviárselo a Queda y que me empiece a escalar mis aplicaciones. Si viene con dev.miaplicación.com, no, eso no lo quiero escalar, entonces se lo mando en vez de a Queda a los pods y sigue funcionando normalmente. Entonces ahí es donde juega o tiene este papel importante esas notas donde se van a configurar estas reglas. Bien, y esto es lo que les decía. Bueno, backend no quiero que escale, frontend sí quiero que escale y ahí empiezo a discriminar, digamos. Después viene en juego el Gateway API, que para quienes conocen un poco de Kubernetes y han renegado o han peleado un poco con los ingres, vengo a darles una mala noticia que los ingres no se van a usar más. Los ingres están frisados, como dice la documentación de Kubernetes, y ahora se va a empezar a usar Gateway API. Este Gateway API viene a separar los roles. Antes el ingres estaba centralizado con sus configuraciones, uno tenía que, en base usaba Nginx, LB Controller, etcétera, tenía que usar las annotations e ir poniendo distintas configuraciones. Bueno, Kubernetes rompe con eso y dice, che, ya no nos sirve centralizar esto porque queda muy custom y terminamos usando distintos controllers de distintas aplicaciones para hacer o darle más funcionalidades. Entonces entra en juego el Gateway API que empieza a reemplazar y unificar o dar un default para que Kubernetes se pueda configurar con todos estos manifiestos propios de ellos y empezar a darle todas estas extensiones de funcionalidades. Sí, en cambio, comparando con el ingres, uno cuando tiene un ingres y lo levanta, por lo general levanta un ALB para que provee el acceso a nuestra aplicación y vemos que también tenemos las annotations para configurar el ALB. ¿Qué pasa? Un desarrollador, por lo general, levanta un ingres, configura la annotation y si borra ese ingres, se cae el ALB. Si tenemos las configuraciones base. En este caso, al tener el Gateway API, podemos separar los roles de infra que levanten el Gateway Class y el Gateway, y después con HTTP root solo los desarrolladores dirijan el tráfico a la aplicación que le compete. Bien, perfecto. Bueno, y Queda, como dijimos, es el 10, sería el Messi de nuestro clúster en este caso, que es el que va a estar recibiendo todas nuestras requests y en base a HTTP Scale Object, que es un recurso de Queda, va a ir y le va a pegar, en este caso, a un deployment que le va a decir, bueno, ahora quiero que estés en 0, ahora quiero que estés en 1, ahora quiero que estés en 10 y vamos a ir escalando para arriba, para abajo. Y acá va a jugar otro jugador que es el tiempo, en base a unas reglas, también que vamos a ver después, y en base a ese periodo nosotros vamos a ir midiendo. Entonces, vamos a ir a ver en un lugar, por ejemplo, en un Redis, bueno, ¿cuántos elementos hay ahora? Bueno, hay más que mi regla, aumento la cantidad de pods. Hay menos que mi regla, lo bajo. Y así hasta poder, por ejemplo, matar todas mis aplicaciones o escalarlo cuando hay un pico alto de tráfico. Bueno, seguimos un poco ahora con la demo. La idea acá es mostrar un caso puntual que armamos. Buscamos nosotros una aplicación básica
en internet, open source, que tiene esta arquitectura. Nosotros tenemos el usuario, como dijimos antes, vamos a tener dos frontends, uno es un voto, el otro es un frontend de resultados. Acá vamos a entrar en disputa y vamos a ver si les gustan más los perros o les gustan más los gatos. Entonces ustedes con la aplicación, el frontend de votos, van a poder votar lo que ustedes quieran. En el resultados vamos a ver cuál es el que ganó. Y hay un worker que lo que va a hacer es buscar en el Redis todos los votos que ustedes van a estar haciendo y ponerlos en la base de datos, así el resultado los muestra en el frontend. ¿Cuál es la magia acá? Si bien hay 3 quedas, nosotros lo que quisimos acá darle una vuelta de rosca es, bueno, el primer queda que está más arriba va a escalar en base a las requests. Cuanto más requests haya, va a haber más frontend de votos. El segundo se va a fijar en Redis. Cuanto más elementos haya en Redis, más workers van a haber que van a empezar a consumir esos votos. Y después la Postgres, acá no le dimos mucha vuelta, pero si hay más de un elemento en esa base de datos, se va a levantar el frontend de resultados. Cuando no hay ningún elemento, no va a aparecer, porque no tiene nada para mostrar, digamos. Así que les voy a mostrar, bueno, esta pantalla. Acá tenemos, todavía no escaneé el QR, así puedo mostrar una cosa antes. En la primera pantalla arriba tenemos nuestro clúster, ya alguien escaneó el QR. Pero no voten, por favor, todavía. En el primer frontend, en la primera pantalla, nosotros veíamos que hay un pod que se está terminando, escaló cuando alguien entró al QR y ahora como, bueno, ahí también de vuelta. No, cada vez que uno entra a este frontend, se levanta un pod. Si no hay nadie o no se están enviando requests, se muere nuestro frontend porque no hay nada para mostrar. Si ahora nosotros le damos mucho F5 a esta página, tendríamos que ver que empiezan a levantarse varios pods, si es que no falla, pero básicamente va a levantarse muchos pods de votos porque hay mucha gente queriendo consumir ese frontend, digamos. Después, esta pantalla acá arriba es el de votos, el de acá abajo son los resultados. Recargala para que vean que no está el pod y... Bueno, acá, perfecto. Como no hay ningún pod, como decía Pancho, de resultados, si yo le recargo, está muerta, digamos. No hay nada que... Bueno, ya votaron. Alguien votó, así que nos ayuda. Pero no hay nadie que me esté sirviendo en nuestro sitio. En ese caso, mucha gente está entrando al voto. Ahora, si quieren, pueden hacerlo. Pueden ir y votar por los gatos o los perros y van a ver que se van a ir levantando a demanda los votos, los workers, para ir resolviendo esos votos. Ahí vemos cómo van levantando los pods. Y en nuestra página de resultados, como ya se guardó un elemento en la base de datos, vamos a ver de que ya se va viendo quién va ganando. Bueno, parece que los perros están ganando. Así que ahí podemos ver cómo nuestro clúster va escalando y cómo van, a medida que van entrando todas las requests, levantándose los distintos votos. Acá, bueno, yo creí que iban a ganar los gatos, digamos. Aguante los perros. Bueno, lo único, si les gustan los perros, no los clonen nomás, por las dudas que después tenemos problemas. Bueno, si me hacen el favor de no votar por un segundo, quiero mostrarles cómo ahora se ve el desescalado mágico de nuestros pods y se empiezan a morir todos. ¿Qué debería pasar? Si nadie vota, no habría elementos en el Redis, entonces no habría workers que consuman ese Redis. Pero va a quedar el pod de resultados ya que tenemos la base de datos con los votos que ustedes han realizado. Exactamente. Como nuestros resultados solamente se fijaba si había más de un elemento en esa base de datos y ya guardamos 150 votos, entonces nosotros vamos a quedarnos solamente con resultados. Ahí vamos viendo... No, si querés podés borrar el HTTP root de paso y ver que ya se corta el tráfico. Y vamos a ver cómo se escala, porque siguen votando. Dale, ahí lo vemos. Bueno, y ahí si le damos un segundito, vamos a dejar que vayan muriendo. En el mientras tanto podemos compararlo esto con algunos entornos. Por ejemplo, viene nuestro QA y quiere probar nuestro entorno, esta misma aplicación, podemos ver que se escaló todo. Si nuestro clúster tiene algún autoescalado de nodos, por ejemplo, Carpenter, no me sale, pero el de controller viejo antes de Carpenter, o Clúster Autoscaler, nosotros vamos a ver que nuestros pods levantan, van a pedir nodos, se van a levantar esos nodos,
los nodos van a correr nuestras aplicaciones y nuestro QA va a poder probar todos los flujos, todo lo que necesite probar. Una vez que eso termine y se muera, van a empezar a desescalar nuestras aplicaciones de vuelta y van a liberar todos esos nodos, digamos. Entonces ahí nosotros vamos a escalar solamente en el momento que queríamos escalar y apenas terminan las pruebas, se termina todo, no tenemos más el costo de aplicación. Otro caso que se podría pensar es, bueno, hay un cuello o hay un aumento de tráfico, como suele pasar a veces que uno ve que está saturada la aplicación y dicen, che, ¿qué pasó si estaba todo normal? Bueno, había una campaña de marketing que nadie nos había avisado. Bueno, se empezó a saturar toda nuestra aplicación. Ese sería el otro caso. Bueno, empiezan a entrar requests, aumentaron todos nuestros pods, levantó todo, se terminó la campaña, baja todo de nuevo y recuperamos nuestra aplicación o nuestro tamaño de la infraestructura a como estaba antes. Sí, también hay que tener en cuenta que como escala así para arriba, como también tienen que escalar hacia abajo, hay que tener en cuenta que nuestra aplicación tiene que cortar todos los procesos de una manera adecuada para que no se corte ninguna escritura en una base de datos, por ejemplo. Perfecto. Es lindo escalar y desescalar, pero hay que tener en cuenta eso. Bien. Bueno, volviendo un poco acá a las slides, representamos toda la infraestructura que estábamos viendo recién. Como le dije, el escalado es en el caso del frontend como HTTP, elementos de Redis y el otro elementos de Postgres. Bueno, ahí todos me ganaron sacando el QR. Acá nos pusimos muy manija, no sé si Pancho querés... Sí, acá más o menos es todo lo que hicieron, lo que hizo Lucas y recién ustedes votando, es el flujo en el cual se vota y vemos que todos los deployments que tienen un 0, en el que están desescalados, vamos a ver que hay dos flujos. El primer flujo que probamos es el flujo de resultados que envía el tráfico del service al pod de resultado, pero como no existe no vamos a tener tráfico. Después tenemos el flujo de voto, que es un poco más largo, que termina escalando el de resultados, pero empezando con el tema de intersector. El queda de intersector lee la request y en base al scale object de HTTP, escala el deployment y también después que se vota, escriben en el Redis y hace que escale el worker, que a su medida después escribe en la base de datos y termina escalando el deployment de resultados y ahí habilitando el tráfico que podamos ver la página del frontend. Perfecto. ¿Querés pasar ahí y probar? Ahí está, buenísimo. Acá podemos ver un poco más sobre los elementos de queda para ver cómo es esta configuración por detrás. Acá básicamente tenemos un deployment, estamos levantando nuestro worker con nuestro código de Python y acá tenemos nuestro scale object de queda que básicamente tiene dos elementos importantes. Primero el scale target, quién va a ser el que va a levantar o va a bajar el tamaño, que era el worker. Y acá abajo tenemos nuestro trigger que va a ser el Redis y la lista, que son los votos, a donde va a ir a buscar la información. Entonces en esta métrica se está metiendo a esa lista, está viendo el Redis y acá cada un segundo se fija si hay elementos o no. Acá no entramos mucho en detalle, pero uno puede configurar distintas reglas como cuántos pods quiero que existan en un momento dado, cuál es el máximo, cuál es el mínimo, cada cuánto voy y veo la lista esa de Redis, etcétera. Ahí, etcétera. por ejemplo, podemos configurar que el cooldown para que se bajen todos los pods sean de 2 o 3 horas, porque el equipo de QA tiene que probar toda una integración y después de ese tiempo se dé baja. No es bueno que se nos dé baja todos los pods instantáneamente porque se nos corta un flujo. Perfecto. ¿Querés pasar a la siguiente? Acá... Bien, vemos la del voto, tenemos un service, un deployment, lo mismo de siempre, pasa a la siguiente. Bueno, acá empieza un poco la magia de las requests HTTP que decíamos antes. En este primer manifiesto, no sé si querés comentarlo ahí. Sí, básicamente es en función del HTTP root que si llega con el hostname boat, lo va a enviar al backend del intersector, que es el servicio que está escuchando los pods del intersector y ahí en base a eso después va a escalar nuestro deployment. Bien, ese interceptor, como decíamos, era el queda, era el cerebro que va a estar recibiendo todo nuestro trigger, en este caso las requests de HTTP, de ese dominio en particular. Ustedes cuando estaban escaneando ponían en voto, el de resultados lo dejaba pasar, digamos. Solamente para los de votos se lo estaba enviando queda. Y acá en el manifiesto de queda volvemos a usar el host de voto y acá el target va a ser el deployment, que es el que nos da el frontend para los votos. Sí, ahí básicamente lo que hace el intersector es usar estas reglas para saber qué va a hacer, en este caso escalar el deployment de vote. Perfecto. Bueno, y el resultado, acá es donde, bueno, vemos este primero, antes que nada, a diferencia del anterior, el HTTP route, si ustedes se acuerdan, decía a queda.
Acá no estamos saltando queda y se lo estamos mandando al service directamente de los pods. Entonces ahí podemos hacer esa diferencia de decir, bueno, si nuestra request o nuestro dominio viene de acá, se lo mandamos a queda. Si viene de acá, se lo mandamos al service. Entonces ya ponemos con distinto destino, distintas reglas de qué es lo que queremos hacer. Y en este otro estamos escalando en base a la Postgres. Hicimos una consulta muy básica que es, bueno, dame los elementos de votes y si son mayores que 1, levanta el frontend. Ahí podríamos ponernos más creativos y decir, bueno, si de la última vez que me fijé hay más elementos, volvelo a escalar, si no hay más elementos, apágalo. No lo quisimos complicar mucho. ¿Paso? Dale. Bien, y algunas conclusiones como para cerrar. Pudimos escalar toda nuestra infra de cero. Ustedes vieron que no había ningún pod y no lo estábamos usando. Y en base a diferentes targets, base de datos, HTTP, elementos con una cola de Redis. Podemos ahorrar costos cuando nuestra infra no se está usando. Acá estábamos viendo una aplicación boba, pero si nosotros tenemos una empresa muy grande, con una infraestructura muy grande, no tener prendida aplicaciones que no se están usando se traduce en muchos ahorros de costos. Bueno, acá tenemos también que el Gateway API, que es lo que va a venir en Kubernetes en el futuro, que ya Ingress va a estar frisado. Y también el principal trade-off de esto, que es algo en contra que tenemos que tener en cuenta, es el cold start, que es cuánto tiempo tarda en escalar desde cero nuestra aplicación. Bien, si es algo muy rápido, capaz en el frontend no nos dimos cuenta. Nosotros entramos a la página, esperamos 2 segundos y se cargó. Pero si es algo que tiene que responder instantáneamente, si nosotros estamos calculando respuestas de request de 200 milisegundos, acá tenemos unos segundos, 5, 10 segundos a que te levante nuestro pod. Entonces se pueden usar distintas estrategias. Bueno, si yo le pego al frontend y el frontend sabemos que le va a pegar una API, pero esa API hasta que prenda, lleve la consulta y todo, tenemos que contar 10 y 10 segundos, podemos hacer que cuando se levante nuestro frontend, le mande una consulta para que la prenda a la API hasta que se resuelva lo que nosotros queremos. Sí. O sea, básicamente... Sí, en base a tener una sola request que levante todo un entorno. No es en escala y que uno prenda el otro, sino una prenda todo el entorno en particular. Bien, ¿querés pasar a la que sigue? Bueno, acá les dejamos algunas referencias, documentación de cómo poder escalar queda con el Postgres, con el Redis, con el tema de HTTP, Medium, donde está toda la aplicación del frontend, los resultados, votos, si lo quieren usar. El worker lo cambiamos un poquito porque estaba en .NET y bueno, sabemos que .NET tiene sus cosas. Después tenemos acá cómo usar los gateway y todo el tema de Envoy Proxy para todo lo que es el frontend, el proxy este que habíamos mencionado. Si querés pasar a lo que sigue. Bueno, acá le dejamos nuestro LinkedIn por si quieren hacernos alguna consulta o si quieren que le pasemos las slides, algún link. Ahí nos pueden hablar sin problema. Y bueno, estamos ahí charlando cualquier cosa y abiertos a preguntas ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso a Lucas. Muchas gracias. Bueno, gente, ¿cómo estuvo la charla? Estuvo buenísima, ¿no? Como todo lo de nerdearla. Bien. Ahora, tenemos gente con micrófonos ahí para que les puedan dar para preguntas. A ver si levantan la mano, los apuntamos ahí. Por favor, preguntas fáciles. Mentira, no, las más difíciles. No sé, ¿por qué? ¿Fácil o difícil? ¿Qué preferís? Yo quisiera saber por qué ganaron los perros. Sigo enojado con eso. Acá adelante tenemos una pregunta. ¿Dónde? Allá, al fondo. Sí. Sí, creo que hay una voz ahí, pero... Bueno, me tengo que ir, chicos. Dale. Bueno, primero, contexto. Soy desarrollador cloud, entonces capaz de lo que estaban mostrando, primero, excelente. No conocía estas herramientas de las cuales estaban mostrando justamente, como para que veas una idea, inclusive tengo un Formula con el cual estoy experimentando todo este tipo de cosas. Soy del equipo de Pancho ahí, bien manija, digamos. Sí, manija todo. Y justamente como trabajo mucho con AWS, esto me hace acordar mucho a las lambdas. Bien. Y en base a eso, primero, les quería preguntar, ¿qué tanto penaliza el cold start? O sea, si yo necesito que escale rápido, que responda rápido, ¿qué tanto? Me imagino que esto lo probó en producción, entonces, Sí. ¿qué métricas están? Mira la Muy convencida tú. intensidad Antes que del nada, estilo. avisar que el módulo de queda de HTTP está en beta, así que yo no recomendaría probarlo en producción todavía. Es nuevo por eso.
Lo apuntamos más a un entorno de desarrollo en un principio para ahorrar costos y apagar el clúster cuando no se está usando, digamos. Perdón, sí los otros los hemos usado, Redis y base de datos no, pero Redis, SQS, con queda sí los usamos. No el de HTTP por ese lado. Segundo, ¿cómo es la metodología de escalamiento de queda? O sea, no me queda claro si es que escala por demanda, porque vos le configurás que, bueno, si tengo tantas requests, pues levantame tantos pods, o tiene la capacidad, como por ejemplo pasa con las lambdas de ODS, que tiene la capacidad de detectar cuando en este caso una lambda, un pod, en el caso de ustedes, se libera de una request y le puede seguir encolando peticiones y que lo mantiene ahí como si fuese en un estado de espera. Bien, perfecto. Vos lo que haces es, pones un target, ahí, o sea, un Redis, por ejemplo, elementos de una cola, ahí va a venir la experiencia del desarrollador y decir, bueno, por lo general siempre hay 10 elementos. Si hay un pico fuerte y de repente hay 20, bueno, ahí hay una demanda, un salto, digamos. Y sabes que tu aplicación cuánto puede consumir, cuántos elementos y cuánto tarda en hacerlo, digamos. Ahí es donde empieza un poco crear estas reglas y decir, bueno, si nosotros tenemos 10, podemos servirlo con un solo pod. Si necesitamos más de 10, ahí empezamos a agregar. Entonces vos creas estas reglas de target, le pones todas estas condiciones y después apuntás y decís, bueno, levantame cuanto vos quieras, del 1 al 100, y después cuánto tiempo los dejo vivir para que no te lo mate y se te corte en el medio alguna petición que está siendo resuelta, digamos. Bien. Y la última, rápido. Por este tema del cold start, ¿se han planteado testear a ver si con algún cambio del CRD, onda, meter una micro VM como puede ser Firecracker, hablando de justamente lambdas, les puede llegar a ser alguna solución? Sí, nosotros como estamos usando EKS Automod, solemos trabajar mucho con Carpenter, por ende podemos usar Nodepools y especializados solo para queda y tener escuchando siempre esos proxies que son los que se encargan de escalar. Entonces tenemos una instancia muy chica que tenga un costo muy bajo para que escuche y escale nuestra aplicación. Como tener un efecto placebo para tener las instancias también calientes para que se desplieguen lo más rápido posible. Perfecto. Acá adelante tenemos una pregunta también. Hola, ¿qué tal? Muy buena la charla. Muchas gracias. Gracias. Soy Juan de Agno Cloud. Quería hacer una consulta. Nosotros tenemos varios entornos que son multitenant y hay veces que cuando un cliente quiere lanzar una instancia demo, ¿sí?, la levanta y la deja ahí sin usar. Estaría bueno, desde mi punto de vista, cuando ese cliente vuelva a entrar en el momento del cold start, de alguna manera u otra se resuelva ese momento que diga su entorno está siendo levantado. ¿Sí? ¿Han tenido algún tipo de experiencia en eso? ¿Cómo se resolvería? Vos decís como un frontend anti-ansiedad, digamos, de esperamos hasta que se levante toda la aplicación. No, un anti-500. ¿Sí? Claro. Eso. Sí, ahí podés poner las reglas de que hasta que esté activa la aplicación devuelve una página de error. No sé, un caso de ejemplo parecido en CloudFront, cuando te tira un origin que está fallando mal, te manda a un bucket y te devuelve una página de error. Esto se puede, creo que, hacer lo mismo a través de los manifiestos de Kubernetes. ¿Eso en el HTTP rule? Sí, o en que no, sí, en el root, porque estás haciendo a través de Intersector. Claro, o sea, que lo dirija a un default. Sí, o sea, hasta que no te levantó el pod, lo mande. Es como que haga un proxy, literalmente. Ok, y eso refresca solo. Sí, o sea, sí. Ok, listo, gracias. Bien, y acá tenemos otra pregunta acá a la izquierda. Hola, felicitaciones por la charla. Gracias. Muchas gracias. Sé que no es fácil estar ahí con las luces. Sí. Yo he usado estos disquetes, por eso mi pregunta viene por otro lado. Hablaste de que hay una diplomatura de DevOps, pero no mencionaste la universidad, y en base a eso, ¿cómo lograste que la universidad, generalmente la parte académica de Argentina es muy tradicional, cómo lograste meter el concepto DevOps ahí? ¿Qué tipo de alumnos tenés? ¿De qué edades? Y felicitaciones por eso también. Bueno, muchas gracias. Nosotros somos graduados de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencia Exacta particularmente, queda ahí en Ciudad Universitaria para quien no conoce Córdoba. Básicamente la universidad, obviamente depende de cada facultad, pero creo que, y esto como para una reflexión mía, la universidad está empezando a abrirse más a las empresas y al público.
Bueno, hoy en día hay mucha discusión sobre la universidad, sobre el presupuesto, etcétera, etcétera, pero yo creo que la universidad está dando un paso a unirse más con la gente y el afuera. Nosotros nos parecía de que uno cuando se recibe la carrera, muchas veces no sabe para dónde ir, hacia dónde apuntar, hay como mucha oferta, muchos campos distintos de tecnología, y nosotros lo que queríamos tratar de transmitir era, bueno, toda nuestra experiencia como DevOps en infraestructura, macharlo de alguna forma con nuestra carrera y las bases de nuestra carrera y empezar a enseñar eso. También porque veíamos que hay muchos cursos que te enseñan un lenguaje, una herramienta, pero no está la base del sistema operativo, procesos, la observabilidad. ¿Qué es la observabilidad? No es Grafana con unos gráficos, sino que hay conceptos de observabilidad. Bueno, nosotros juntamos todo eso, hicimos la propuesta, tuvimos como 2 años con toda la burocracia de la universidad, pero pudimos tener éxito y el año pasado participaron como 40 personas, no solamente de Córdoba, sino de Buenos Aires, de otros países, y fue muy gratificante, muchos estuvieron haciendo mucho trabajo de estas cosas que hacemos y la gente está muy contenta, siempre nos escriben, como que reconocieron mucho lo que estuvimos trabajando y la verdad les gustó mucho. Sí, aparte también llegamos a un punto en el cual estamos haciendo cosas que nos gustan y queríamos promulgarlo a la gente. Y en un punto nosotros damos clases los sábados, damos clases de enfermos y la gente lo reconocía y eso es un gran logro, me parece. Bien, tenemos otra pregunta acá adelante también. Sí. Hola. Te quería consultar si es posible escalar en base a métricas de Kubernetes como CPU, memoria o algo por el estilo. CPU y memoria. Sí. Sí, eso por lo general es la base y el propio Kubernetes te escala a través del HPA, que podemos hacer un manifiesto que escale en función de cuánto porcentaje de CPU tiene actualmente en promedio todos los pods o de memoria. Eso es como la base, pero hay veces que a veces no se replica la carga en esos dos valores. Por eso encaramos estos escalados a base de eventos. Y te hago otra consulta. ¿Cómo te das cuenta para que Carpenter no te mate el pod que está laburando si tiene configurado un tiempo, ¿viste? Para que esté vivo un tiempo y no tenés más el request que lo levantó, pero sí está haciendo algo? Bueno, ahí tenés que manejar el tema de la señal de SIG-term que te manda Kubernetes a tu pod a través de la aplicación. O sea, tu aplicación cuando recibe el SIG-term tiene que hacer todo lo posible para terminar lo que está haciendo, sin que te corte. Exactamente. Señales de sistema, sí. Y bueno, nos quedamos sin tiempo. Muy buenas las preguntas, un montón de preguntas. Muchas gracias a todos. Acá los speakers quieren sacarse una foto con ustedes. Tenemos Sí, pero si no hay 2 drama. segundos, así que si es rápido, Gracias, se ponen gracias. ahí, les hago una foto, levanten todas las manos. Te levanten las manos. Muy bien, las rodillas son desde acá. Bien, Córdoba, en la anterior, Córdoba, acá también Córdoba. Gente, un fuertísimo aplauso. Gracias, gracias.